Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, compañeras, familiares de nuestro querido comandante Tomás Borges. Buenas tardes, nuestros jefes, nuestros líderes, los que van conduciendo por este camino difícil pero victorioso de la revolución. Comandante Daniel, la compañera Rosario, buenas tardes. Estamos aquí presentes representantes de las 10 organizaciones del Frente Nacional de los Trabajadores, también representantes de la Coordinadora Social y, sin duda, representantes de la juventud nicaragüense, juventud gloriosa, juventud heroica, juventud sandinista. En representación de los trabajadores, tenemos el gusto de estar aquí a la par de nuestro comandante y de la compañera Rosario, el compañero Adrián Martínez, que es dirigente de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, el compañero Rafael, que es dirigente de los trabajadores universitarios, que están aquí también presentes. Tenemos la profesora Indiana López, es del Ejecutivo de Anden, junto con el profesor Cepeda, que es el secretario general de Anden. Ahora tenemos fundadora de FEDSalud, nuestra compañera Evelyn Umaña. Compañera de Silvia Ferrufino, de Yolanda Mayorga, fundadora de FEDSalud, desde la huelga del 70 hasta llegar a 1974, que fue la fecha, el año de fundación de FEDSalud, que apareció la palabra, el nombre FEDSalud, Evelyn. Tenemos a nuestro compañero dirigente del SCAS y dirigente, por lo tanto, de la CST José Benito Escobar, el compañero Luis Barbosa está con nosotros. Y la secretaria general de UNE, porque nuestras organizaciones tienen secretarios generales y secretarias generales, porque eso nos han enseñado. Nos han enseñado 50 y 50. Y para las mujeres, más del 50, lo que sea necesario para salir adelante. Ella es la compañera Nayelitza Gómez, que es la secretaria general de UNE. Y tenemos todo aquí en primera fila secretarios generales de nuestras confederaciones que han respaldado que estén los compañeros jóvenes aquí en esta representación. Bueno, los más jóvenes y los menos jóvenes, ¿verdad, Luis? Todas las generaciones. Ajá. Los sindicalistas de todos los tiempos, aquí estamos. Pero quiero presentar al compañero José Ángel Bermúdez, que es el secretario ejecutivo del FNT. Bueno, aquí estamos todos.
Y sin duda, junto con esa juventud, todos unidos, decimos, comandante Daniel, ordene, compañera Rosario, ordene, los trabajadores dispuestos a la victoria, siempre a la victoria. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el FNT! ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! Gracias. Buenas tardes, queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias de estas tierras benditas de Nicaragua, de Iriangén, José Dolores Estrada, Andrés Castro, Benjamín Celedón, el general de Hombres Libres, Augusto Calderón Sandino, del comandante Carlos, del comandante Tomás, que junto con otros hermanos, padres fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy estamos conmemorando el 1 de mayo. El día, le estamos dando la bienvenida al 1 de mayo, hoy, ya mañana. Ya en otros países ya están marchando los trabajadores. En Asia, en Europa, ya están marchando los trabajadores. Allá es de día ya. Y aquí hablar del Frente Sandinista, rendirle homenaje al comandante Borges en el 10º aniversario de su tránsito hacia la inmortalidad. Es hablar de la razón de ser del Frente Sandinista. Las raíces del Frente Sandinista vienen de nuestra historia, vienen de nuestros pueblos, vienen de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos. Como bien lo dijo el general Sandino, cuando él se enfrentaba a las tropas yanquis. Solo los obreros y los campesinos irán hasta el fin. Solo su fuerza organizada nos dará el triunfo. Y esa es una palabra sabia. Una palabra sabia. Si existe el capital, si existe la riqueza, ¿quiénes producen ese capital? ¿Quiénes producen esa riqueza? Los trabajadores. Los burgueses, los capitalistas, los que acumulan y concentran en sus manos avarientas la riqueza del planeta, no han hecho más que robarle a los trabajadores esa riqueza. Y le roban a los trabajadores esa riqueza a partir de el modelo que le han impuesto a la mayor parte de los países, de los pueblos del mundo, que es
el capitalismo salvaje. Pero la historia está hecha, como diría Darío y como decía Darío, de vigor y de gloria. Y por eso las revoluciones, las rebeliones, el asalto al cielo de los trabajadores insurrectos en Francia, insurrectos en Alemania, con Rosa Luxemburgo dando la vida en esa lucha por los trabajadores contra los esclavistas. Pero en medio de esa política esclavista que en el campo económico se instaló en el mundo y que luego se modernizó, le llamaron liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, se produce la primera revolución de los trabajadores, la Revolución de Octubre, encabezada por Lenin, el genio de Lenin encabezando esa revolución. Una revolución que vino a reivindicar a los trabajadores del mundo. Una revolución que salvó a todos los pueblos, a todas las naciones, a los pueblos europeos, a los mismos Estados Unidos, los salvó del nazismo, del fascismo. Porque el capitalismo ha tenido esto. El capitalismo en su práctica voraz ha generado enfrentamientos entre los mismos capitalistas, enfrentamientos entre los mismos países que luchaban por hacerse dueños del planeta, colonizando. Entonces se enfrentaban los europeos. ¿Cuántas guerras se libraron en Europa? ¿Y cuántas guerras se libraron también de parte de Europa tratando de tomar Rusia? Rusia, que era un imperio gigantesco, dominado por un régimen que no era ni democrático ni popular. Pero ahí era la lucha de los capitalistas salvajes cometiendo crímenes, asesinando como nunca a sus propios pueblos, lanzándolos a la guerra entre sí allí en Europa y también lanzándolos a la guerra para ocupar territorios en África, en Asia, en América, desde Canadá, que fue ocupada por asaltantes. O sea, los que llevaban de Europa eran asaltantes que con el cuento de la cruz y la espada venían sometiendo a los pueblos y exterminando a los pueblos que eran los dueños de estas tierras, de estos territorios, y arrebatándoles sus valores, sus culturas. Eso no tuvo nada democrático.
no le decían a los pueblos cuando venían ellos que se suponían que eran más civilizados y que eran muy católicos, muy cristianos y que venían con la cruz? No le decían a los pueblos indígenas, a los imperios aztecas, no les decían, vean, vamos a hacer un proceso aquí democrático y vamos a invitarlos a que juntemos esfuerzos para traerle mayor bienestar a estos pueblos. No, ellos venían buscando el oro. Y no podemos olvidar aquí en Nicaragua, ya hace 500 años, en el mes de abril, a inicios de abril, cuando los conquistadores se encuentran con Nicaragua. Y Nicaragua pues tiene que tener ahí la ofrenda, si no lo desbaratan ahí mismo. Y la ofrenda, oro. Andan buscando el oro. Primero el oro y después tienen que bautizarse. Fíjense, con la amenaza de la espada. Bautismo con la amenaza de la espada. ¿Cuándo Cristo iba a cometer semejante crimen? Y todo, lógicamente, con las bendiciones, las burlas papales, el visto bueno de los papas, que tenían un concubinato con los reyes. Eran los imperios de los papas y de los reyes, destrozando a la humanidad, a buena parte de la humanidad. Y aquí, Nicaragua y Dirigen se habían puesto de acuerdo. Vos los recibís, que sientan que los estamos recibiendo en paz, porque sabían que aquí había resistencia, había rebelión. Sí, te dejas bautizar ahí, que te bautice, le das el oro y luego que sigan buscando al pueblo donde estaba Dirigen, esperándolos también, con cantidades de oro. Y llegan los conquistadores donde Dirigen, y cuánto se alegran cuando Dirigen los está recibiendo con las cantidades de oro. Y contentos porque dijeron, este está igual que Nicaragua. Y ya se confiaron, empezaron a agarrar el oro y luego le dijeron a Dirigen, bueno, ahora los vamos a bautizar. Y en ese momento Dirigen dijo, no. Y los empezó a apretar, les tenía montado una gran emboscada ahí y los hizo huir. Fue la primera derrota de los conquistadores en tierra nicaragüense. Y les decía que luego, con el paso del tiempo, se produce la Revolución de Octubre. Ya está la lucha de los trabajadores a sangre y fuego, porque reprimían a los trabajadores, los asesinaban, los perseguían, los encarcelaban. Y la Revolución de Octubre levanta la moral de los pueblos. Y esa revolución también tuvo su impacto aquí en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque los trabajadores se sintieron identificados con esa revolución. Y la fortaleza que le dio la revolución a Rusia
que cuando del mismo capitalismo, de las entrañas contaminadas del capitalismo, sale Hitler. Hitler es un hijo del demonio capitalista. Lo apoyaron los grandes capitales de Alemania. Lo apoyaron capitales norteamericanos. Grandes capitalistas norteamericanos apoyaron a Hitler cuando andaba en sus campañas para buscar cómo asumir el poder en Alemania. Y andaba allá con sus grupos fascistas de asalto, persiguiendo, golpeando a los trabajadores, asesinando trabajadores. Pero fue tolerado, lógicamente, porque al final de cuentas era una expresión del capitalismo. Y cuando Hitler va sobre ellos, no está haciendo más que poner en práctica lo que era una práctica en Europa, de enfrentarse las potencias europeas, los países europeos entre sí, y a la vez venir a disputarse los territorios en el resto del mundo. Y cuando Hitler va sobre Europa y empieza a ocupar Europa y ocupa Francia, fíjense qué clase de ejemplo para el mundo del capitalismo. Prácticas salvajes, terrorismo. O sea, el capitalismo es la expresión más desarrollada de la maldad que puede caber en el ser humano. Por eso Darío decía, en el hombre siempre existe mala levadura. Y esa mala levadura está concentrada en el capitalismo. Y llevó a Hitler a ir librando una guerra victoriosa, ocupando los países europeos, parecida a la guerra que había librado en la época de los zares Napoleón, que igual, Napoleón ocupó Europa, ocupó España, nombró a un hermano de él, el emperador, ahí en España. Y luego Napoleón se fue sobre Rusia. Y ahí no pudo. Y metió todas las fuerzas que tenía, que para ese momento eran las fuerzas militares más organizadas, más poderosas que podían existir. Y se fue con esa fuerza. ¿Y qué hizo el general Kutuzov, que estaba al frente de la resistencia del pueblo ruso y al frente del ejército ruso? Lo que hizo fue dejarlo avanzar. Bueno, y iba avanzando Napoleón con su fuerza. Y los dejó avanzar hasta Moscú. Y les desalojó Moscú. Y cuando llegan los conquistadores franceses a Moscú, se encuentran con que, bueno, ya para ese entonces estaba entrando el invierno. Y esa había sido la gran estrategia del general Kutuzov, que muchos de sus generales no lo entendían. Y le decían, ¿por qué retrocedemos? ¿Por qué no los enfrentamos? Él estaba esperando que entrara el invierno. El frío invierno que ahí sí.
Son temperaturas bajo cero, 20 grados, 30 grados, hasta 40 grados bajo cero. Y luego, cuando entró el invierno, se le hacía difícil ya al ejército de Napoleón mantener la logística, porque se había extendido demasiado, se había estirado demasiado. Y empezó entonces el ejército ruso a atacar por los flancos, a hacer una especie de guerrilla, a desgastar al ejército francés. Y el ejército francés no resistió. No resistió en medio del invierno, ya sin logística, y golpeándolo por los flancos y atacándolo por los flancos, sufrió la gran derrota. Ese imperio europeo que hoy conocemos bajo las siglas de la OTAN, son los mismos, las mismas raíces, son los mismos. Y luego les decía, ya cuando está Hitler ocupando Europa, y un momento en el que no le queda más camino a los europeos que le están haciendo la guerra a Rusia, porque bloquearon Rusia inmediatamente después del triunfo de la Revolución de Octubre, el bloqueo y la contrarrevolución. Organizaron ejércitos enteros en Ucrania, se formaron ahí ejércitos a favor de Hitler, porque ahí había una fuerza nazi por razones raciales, que son los que están ahí ahora también, provocando ese baño de sangre. Y bueno, cuando Hitler tiene dominado Europa y están organizando aquella famosa operación con los Estados Unidos, el día D, que le llamaban, ya Hitler ya se ha lanzado contra Rusia, seguro de la victoria, y se encuentra con una resistencia gracias a la dirección, al genio, a la conducción de José Stalin. O sea, eso nadie puede desconocerlo. Con todas las barbaridades que hablan de Stalin, con todo lo mal que hablan de Stalin, nadie puede desconocer el genio de Stalin. ¿Cómo lograr estar en medio de esa guerra, fabricando armas para enfrentarse a la gran fortaleza militar que tenía el ejército nazi? Y fueron combates, el sitio famoso de Leningrado, un sitio que fue la resistencia de ese pueblo ahí. No cayó, no pudo caer Leningrado. Y luego, nuevamente, el avance del ejército soviético, del ejército rojo, golpeando, avanzando, desarticulando al ejército de Hitler, de tal manera que no fueron los que se embarcaron el día D los primeros en llegar al búnker en Berlín donde estaban
el puesto de mando, la presidencia de Hitler, no fueron los primeros. Los primeros en llegar fueron los soldados del ejército ruso. Y nosotros tuvimos el honor de conocer a uno de esos soldados condecorado, un héroe de la Unión Soviética, Konstantin Kurin. Él era un tanquista. Y el que aparece en su tanque en los momentos en que están asaltando los cuarteles de Hitler, que están arrancando las banderas nazis, están colocando ahí. La primera bandera que se coloca ahí es la bandera del Ejército Rojo. Es la bandera del Ejército Rojo. Y en ese momento, lógicamente, están aterrorizados con que Hitler les ocupara luego los Estados Unidos. Y no les quedó más camino que fortalecer las relaciones con Rusia. Y la mejor prueba la da el hecho de que al finalizar la guerra, en Yalta, ahí está esa foto para la historia. ¿Quiénes estaban en Yalta reunidos? Churchill, el inglés, el líder británico, Churchill, Roosevelt, el líder gringo, y Stalin, los tres ahí. O sea, no pudieron ignorar a Stalin, no podían decir, no, Stalin es malo, ahora dicen que Stalin, ni que era Dios Stalin. Claro, después hablaron pestes de Stalin. En ese momento, no, se sentaron ahí con Stalin. Ahí está la foto para la historia que refleja la verdad de ese hecho histórico. Y es que esa Rusia que llevó al poder a los obreros y a los campesinos por primera vez en la historia de la humanidad, conducida por Lenin, y en esas batallas decisivas para la humanidad, esa Rusia, conducida entonces por Stalin, es la que derrotó al nazismo, derrotó al fascismo. En este mundo que está sacudido por esa guerra, una guerra donde no vamos a cerrar los ojos. Ahí está enfrentada Rusia luchando por su seguridad, luchando contra los nazis que quedaron gobernando y asesinando en Ucrania, donde dieron un golpe de Estado en el año 2014. Un golpe de Estado ahí. Y fue brutal aquello. Ahí está, las imágenes se pueden ver ahí. Los actos de terrorismo que han practicado en Venezuela o aquí en Nicaragua son de la misma escuela, asesinando, quemando. Quemaron una central obrera ahí en Kiev, donde estaban los trabajadores resistiendo a los fascistas.
porque estaban contra el golpe de Estado, lógicamente los trabajadores. Y los trabajadores que hicieron fue refugiarse ahí, pues, buscar cómo resistir, con palos, con piedras. ¿Y qué hicieron los fascistas? Incendiaron más de 40 trabajadores asesinados. Y todo eso bajo la bendición, el aliento, la conspiración, los recursos del imperialismo norteamericano y del imperio europeo. Ahí se juntaron todos para provocar ese golpe de Estado. Y desde entonces se impuso realmente, nuevamente, ahí el fascismo, el nazismo. Ese fascismo que ha cometido crímenes tan horrendos como el haber. El fascismo es hijo del capitalismo. El fascismo es hijo de esa Europa que se decía democrática y que se dice democrática. Y ese fascismo inventó hornos para llevar ahí a familias enteras simplemente por tener sangre judía. Niños, adultos, ancianos, donde los encontraban, en cualquier país de Europa que los encontraban, los montaban en el tren y iban para los campos de concentración. Y luego, ya en los campos de concentración estaban los hornos, donde los asesinaban e incluso experimentaban a hacer jabón con los restos. Más de 6 millones de asesinados. Más de 6 millones de asesinados de esa forma. Pero ellos nunca han matado una sola mosca. Aparece el ministro de Defensa yanqui. Ministro de Defensa yanqui. Que da tristeza, pues, porque es de origen afrodescendiente. Y claro, los ponen así, los escogen ahí. ¿Para qué? Para dar una buena cara, como que ellos le tienen respeto y cariño a los negros cuando los viven asesinando continuamente. Pero los ponen de ministro de Defensa. Y este pobre parece que no conoce nada de historia. Porque en unas declaraciones que dio en estos días, hablando de que Rusia había cometido los mayores crímenes en la historia de la humanidad. Imagínense, diciendo eso. Y que llamaba a que se cumpliera con el derecho internacional, con la Carta de Naciones Unidas, que recordaran Putin, que recordara el presidente Putin, que los países grandes no pueden invadir a los países pequeños. ¡Qué cáscara! ¡Qué cáscara! Lo que muestra una ignorancia total. Bastaría contraerlo aquí a Nicaragua. O con que él se vaya allá a las oficinas que existen en los Estados Unidos, donde hay información histórica del mismo ejército norteamericano, donde ahí queda claro de las derrotas que han sufrido Estados Unidos en Nicaragua y en Vietnam. Porque aquí no pudieron derrotar a Sandino. No pudieron. Hablando con esa tranquilidad cuando Estados Unidos ha sido el país que ya como potencia, porque Estados Unidos no es más que
el traslado de Europa a territorio que pertenece a los pueblos originarios de los Estados Unidos. Los exterminaron, se adueñaron y se desarrollaron. Igual que como se desarrollaban los alemanes, se desarrollaron y han cometido crímenes por todo el mundo. Han invadido por todo el mundo. Han secuestrado pueblos enteros, como Cuba. Una nación que está secuestrada ahí. Un bloqueo de más de 61 años ya pesa sobre Cuba. Han cercado y han tratado de destruir a la revolución bolivariana aquí en nuestra América. Y cómo reconocemos en el pueblo cubano, bajo el acompañamiento de Martín, de Fidel, de Raúl, Díaz-Canel, ese pueblo cubano, resistiendo y venciendo. 61 años y no han podido ni podrán con el pueblo cubano. Y les decía con la hermana República Bolivariana de Venezuela, cómo alentaron y provocaron el golpe en contra del comandante eterno Hugo Chávez. Están contentos ahí los golpistas reunidos, el capital, todos los curas de alto rango están ahí, los cardenales, los obispos, todos ahí celebrando la destrucción, creían ya, de la revolución bolivariana. Y se habían tomado la casa presidencial. Y entonces estaban leyendo los decretos donde decían: desaparecen todos los diputados, desaparece la Corte Suprema, desaparece el Poder Electoral, es decir, desapareciendo todo para tomárselo ellos después, sin cumplir. Y todo esto aplaudido y reconocido por los yanquis, por los europeos, pero no tomaron en cuenta que ya había un pueblo ahí en Venezuela. Hay un pueblo. El pueblo que, encabezado por Bolívar, había logrado derrotar a los colonialistas españoles en batallas increíbles, liberando pueblos y buscando la unidad de los pueblos, recorriendo a caballos miles de kilómetros. Un guerrero extraordinario, increíble, Bolívar. Y luego Chávez, hijo de Bolívar. Y cuando ya se sentían ellos reinando en Venezuela desde el Palacio Presidencial, vino el pueblo y les dijo: fuera, 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 y no pudieron ni podrán con el pueblo venezolano. Porque han continuado el cerco contra el pueblo venezolano, le han robado al pueblo venezolano miles de millones, se los han robado tranquilamente, dinero que tenía depositado el Estado venezolano como resultado de ventas de petróleo y diferentes operaciones normales. Se los han robado y son gobiernos que se dicen democráticos los que se están robando ese dinero que tanta falta le hace
al pueblo venezolano. Y han intentado contra el presidente Nicolás Maduro, han intentado asesinarlo. Y han bloqueado de mil formas a Venezuela. Pero el pueblo venezolano es un pueblo de fuerza, de dignidad, de honor. Y Venezuela está yendo hacia adelante, yendo hacia adelante. Y por eso podemos afirmar que en Venezuela ni pudieron ni podrán, ni pudieron ni podrán. Y luego, ¿cómo se rasgan las vestiduras los representantes del gobierno yanqui? Simplemente porque hicimos lo que le corresponde a cualquier Estado soberano que está siendo irrespetado. No hemos respondido con bombas atómicas. No las tenemos ni las queremos tener. Y recordemos, sí, que los únicos que han lanzado bombas atómicas en la historia de la humanidad son los gobernantes norteamericanos. Un crimen de lesa humanidad que clama justicia. Lanzaron las bombas atómicas sobre 2 ciudades simplemente para que de esa forma se viera obligado el gobierno de Japón a rendirse. En lugar de ir a enfrentar al ejército japonés y derrotarlo, lo que hicieron fue lanzar las bombas atómicas, donde habían familias, miles de familias, más de 250,000 en las 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki. O sea, los yanquis han hecho y han cometido crímenes masivos como ningún otro potencia o imperio ha cometido en la historia de la humanidad. Y les decía, la OEA, hablan de la OEA como que fuera respetuoso del derecho internacional. Hablan de Naciones Unidas como que fuera respetuoso del derecho internacional, porque eso hay que decirlo. ¿Cuántas veces en Naciones Unidas han votado para que se levante el bloqueo a Cuba? Han llegado a votar hasta 190 países, o sea, casi el 100%. Han habido 2 o 3 países como Estados Unidos que han votado en contra en la Asamblea General. ¿Y qué pasa? Nada. Simplemente porque al yanqui le importan poco las leyes. Pero salen hablando que nuestros pueblos, cuando defienden su dignidad, su soberanía, entonces eso es no respetar las leyes, dicen ellos. Ellos se retiran de cualquier organismo internacional como lo han hecho. No les va bien en la Comisión de Derechos Humanos, se habían retirado de las comisiones del medio ambiente. ¿De cuántos organismos se han retirado? En otros han regresado. Hacen lo que les da la gana. Y ahí no hay países democráticos, europeos o latinoamericanos
que alcen su voz, simplemente agachan la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen esclavizado a buena parte del mundo. El imperio yanqui tiene esclavizada a buena parte del mundo. Y ahora que decidimos comunicarle a la OEA que ya no tenemos nada que hacer ahí, porque eso ha sido utilizado para invadir países como República Dominicana. Y esto es bueno recordarlo. La historia no puede permanecer dormida. La historia tiene que ser un elemento vivo y estar presente siempre. En República Dominicana, cuando se da la invasión y con la resistencia del heroico general Camaño y del profesor Juan Bosch, al cual le dieron golpe de Estado. Y ahí, cuando se da esa invasión de la OEA, con las tropas yanquis a la cabeza, lógicamente, y en esos años América Latina está plagada de dictaduras, tiranías impuestas por los yanquis. Y para muestra un botón, las tropas de la Guardia llamada Nacional, de la GN, de Somoza, el gobierno de Somoza ordenó que un destacamento de esa Guardia Nacional participara en esa acción de invadir y ocupar República Dominicana para rescatar la democracia para para República Dominicana. Imagínense. Y habían dictaduras militares en el Cono Sur y mandaron sus tropas también, todos ellos. Y ahora tranquilamente, porque nosotros no queremos y decimos no seguir ya lo habíamos decidido, pero nos querían tener ahí a la fuerza. Y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad. Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones. Somos un pueblo pequeño, pero somos un pueblo pequeño con el vigor de Darío y con la combatividad del pequeño ejército loco del general Sandino. Y estamos dispuestos a dar la batalla contra Goliat si Goliat nos agrede. No nos vendemos ni nos rendimos, como lo dijo nuestro general Sandino. Entonces, ahora que ya nos retiramos y mandamos a la policía para que más bien protegiera esas tales oficinas mientras se daban los pasos legales para expropiarla y para decirles que se fueran ya de Nicaragua. O sea, la policía llegó a resguardar, no llegó a ocupar esas oficinas. A resguardar porque también podían haber provocadores que se metieran ahí, o también delincuentes, aprovechar que el que está vacío aquello y meterse a robar y después la culpa es del gobierno. Y sin haber tocado ni un papel, ni un lapicero, bueno, se comunicó. ¿Y qué hizo el secretario general de la OEA? Hizo un escándalo allá, reunió al consejo de la OEA y les dijo que
hayamos cometido una barbaridad, un delito. ¿Por qué? Porque habíamos ocupado y habíamos saqueado las oficinas de la OEA aquí en Nicaragua. E inmediatamente los que tienen pueblos heroicos pero están sometidos al imperio empezaron a condenarnos. Otros simplemente le creyeron a quien no se le puede creer nada, que el secretario lo vea, y nos empezaron a condenar también. O sea, se dejaron llevar por una mentira para condenar a Nicaragua. Condenar a Nicaragua. Condena que lógicamente un honor nos hace. ¿Por qué? ¿Quiénes nos condenan? Los vendepatrias, los traidores, los que no tienen amor ni dignidad para su pueblo. Y simplemente cuando el yanqui está bien combinado ahí con el canadiense, donde tantos crímenes se han cometido en Canadá, que luce como que fuera un paisecito de santo. Y hace poco la denuncia de los miles de niños que en orfanatos habían sido asesinados. Ahí no hay Comisión de Derechos Humanos que salga a hacer la denuncia. No hay Unión Europea que se pronuncie y que pida una comisión especial, mucho menos los Estados Unidos, que pidan que se forme una comisión porque son delitos de lesa humanidad, crímenes contra niños, cuya sangre derramada mancha las manos de los gobernantes canadienses. Entonces, hacen la combinación ahí ellos. Y muchas veces los gringos lanzan a Canadá porque ellos saben que tienen tan poca credibilidad que a veces prefieren lanzar a Canadá. Otras veces salen tranquilamente hablando como este ministro de Defensa. Entonces, imagínense. Y mientras tanto, frente a sus narices, frente a sus ojos, han venido durante los últimos años. Primero, inventaron a un presidente en Venezuela. Inventaron a un presidente en Venezuela. Al tal Guaidó. Lo hicieron presidente. Pero si... ¿Quién lo eligió presidente? ¿Quién lo eligió presidente? Pero... Y luego pasaron uno por uno en países latinoamericanos, en los Estados Unidos ni se diga, en Canadá, en países europeos, a ocupar por la fuerza las embajadas y consulados que le pertenecen al pueblo bolivariano de Venezuela. Por la fuerza, con el respaldo de los gobiernos de estos países. Y ahí están todavía ocupando por la fuerza. ¿Y quién condena estos hechos? Lo condenan los pueblos, porque no se crean que porque obtienen votos en los organismos, como lo OEA, no se crean. La OEA es un instrumento del imperio que está montado sobre un pantano y ahí se va hundiendo. Porque los pueblos no respaldan a ese organismo. Los pueblos no respaldan los bloqueos contra Cuba ni las agresiones contra Venezuela y contra Nicaragua y contra otros pueblos del mundo, porque por todos lados andan lanzando agresiones en estos tiempos.
Aquí la Rosario me está tocando el reloj. Pero bueno, creo que esta es una fecha que tiene un doble significado. En primer lugar, 1 de mayo. Ya sabemos lo que significó el 1 de mayo, asesinato de trabajadores, trabajadoras en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí en Nicaragua, bueno, se fue articulando, se venía organizando un movimiento obrero, que obreros, campesinos, que cobró fuerza con el triunfo de la revolución. Y entonces se multiplicaron los sindicatos. Aquí veo la cara de muchos compañeros que están al frente de diferentes sindicatos por sectores. Y ahí se fue cobrando conciencia de clase. Porque bien sabemos que la conciencia de clase hay que forjarla. Porque desgraciadamente el capitalismo ha tenido un instrumento poderoso que son los medios de comunicación y ahora las redes para buscar cómo alimentar en los pueblos la ilusión de que todos pueden ser multimillonarios. Y hay gente ingenua que se lo cree. Hay gente ingenua que se lo cree. Y entonces, gente pobre que, aunque esté en la pobreza, no tiene conciencia de que esa pobreza lo tiene el capitalismo. Pero se ha venido forjando una conciencia de clase. Y aquí, a partir del triunfo de la revolución, cobró fuerza esa conciencia de clase. Pasamos una prueba de fuego que no puedo olvidar. En abril de 1990, 26 de abril exactamente, 26 de abril, bueno, ese día, 25 de abril, 25, 26, por ahí. Entonces, ese día, aquí en este centro de convenciones, perdón, de febrero fue. A ver. Sí, la toma de posición fue en abril. Sí. Entonces fue el 26 de febrero, la elección fue el 25 de febrero. Y entonces el 26 de febrero, en este sitio, en Los Palmes, aquí, bueno, dijimos que íbamos a respetar la decisión del pueblo. Más allá de que estábamos todos convencidos que buena parte del pueblo dio su voto a la derecha con lágrimas en los ojos, porque la disyuntiva era: si gana el frente, continuará la guerra. Y yo recuerdo que me encontraba madres cuando andábamos en la campaña, y Tomás lo recordaba ahora en una entrevista que pasaba Marcio en el Canal 4, lo recordaba Tomás, cuando yo le llegué a decir a la dirección: vean, compañeros, me preocupa
lo del servicio. Porque donde hoy llegando me salen las madres, son sandinistas, están ahí recibiendo y me dicen, por favor, tráiganos a mis hijos, ya tengo uno muerto, y están 2 más en el servicio, ya di uno, ya dio su vida. Y así, eso se iba repitiendo. Las madres que tenían, madres sandinistas que tenían hijos en el servicio, esas madres con dolor de su alma votaron para salvar la vida de sus hijos. Porque por otro lado está la amenaza del imperio que decía, si el frente gana continuará el bloqueo, continuará la guerra. Fue una elección que no se puede llamar elección. ¿Ve? ¿Por qué? Porque sencillamente le decían al pueblo, poniéndole un cañón en la cabeza, dicho por el propio presidente de los Estados Unidos, entonces, y que llamaba a respaldar a la señora Chamorro. Entonces, nosotros entendemos, tenemos que entender, y lo entendimos muy bien, y lo asumimos con firmeza. ¿Por qué? Porque no somos revolucionarios ni tenemos un frente sandinista que es de carácter electoral. Nunca ha sido ese el frente. Si fuésemos un partido electorero, nos hubiéramos desintegrado después de esas elecciones. Claro, siempre, como es normal, en momentos difíciles, compañeros y compañeras que habían acompañado la lucha y luego en el gobierno habían hecho un buen trabajo, sencillamente decidieron retirarse. Uno lo hicieron, bueno, respetuosamente. Sentían que ya no podían dar la batalla en esas condiciones desde abajo. Otros traicionaron, faltaron a la lealtad. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar como que si ellos habían sido mansas palomas en todo el periodo de lucha contra la tiranía somocista y luego en los años del gobierno sandinista de los 80 a los 90. Empezaron a despotricar, a criticar. ¿Por qué no criticaron en su momento? Pero después ya empezaron a criticar. Total que ellos nunca hicieron nada malo y lógicamente eso fue del beneplácito de los yanquis. Y por eso Sandino hablaba de los traidores. Y Tomás también hablaba de los traidores. Tomás no podía perdonar a los traidores. Y después de ese resultado electoral, ¿qué dijimos? Nos reunimos y dijimos, vamos a seguir luchando. Y vamos a gobernar desde abajo, porque con el pueblo se gobierna desde abajo. Y en ese momento, bueno, ya el gobierno, no teníamos nada que ver con el gobierno, pues ya el gobierno pasó a manos del imperio, manejado por el imperio. En ese momento, bueno, no teníamos instrumentos de poder en el gobierno. Algunas alcaldías, sí, teníamos alcaldías. Y el Frente Sandinista, lógicamente, un poder bien instalado. ¿Y quiénes eran los más amenazados así por ese gobierno? Por el nuevo gobierno neoliberal. Los trabajadores. Porque empezaron
a lanzar a la calle a miles y miles de trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, del transporte, de las aduanas, y ese fue el momento de pasar a una nueva etapa de lucha. Y en ese momento constituimos, porque ahí con el Frente Nacional de los Trabajadores dijimos, vamos adelante a dar la batalla para defender el derecho al trabajo, el derecho a la tierra de los campesinos, el derecho a la propiedad que le había sido entregada, vivienda a las familias y que están siendo desalojados. Es decir, el derecho a empresas que le habían sido entregadas a los trabajadores que se les están robando. Y fuimos con el Frente Nacional de los Trabajadores y con el Frente Sandinista a dar la batalla para defender los intereses de los trabajadores. Y fueron 17 años de batalla. Y yo rostro aquí de los compañeros con los cuales entonces nos reuníamos para preparar las luchas que había que darlas todos los días. Y 17 años. Y en esos 17 años, el Frente Nacional de los Trabajadores y el Frente Sandinista se mantuvieron con toda la fuerza de la unidad que da el compromiso del ser revolucionario, tal y como lo decía nuestro comandante Borges y el comandante Carlos Fonseca. Queridos hermanos nicaragüenses, querida familia nicaragüense, nuestro cariño, nuestro amor para las hijas del comandante Borges, las nietas del comandante Borges que aquí nos acompañan, y para los hijos del comandante Borges y las hijas del comandante Borges que se encuentran allá en Perú con Marcela, y también nuestro recuerdo, nuestro cariño. ¿Ah? Sí, y nuestro recuerdo para Yelma y para la Josefina, claro. Josefina que nos dejó, pasó a otro plano de vida, y la Yelma. ¿Ah? Sí, la madre de la otra muchacha que no está aquí presente en este momento y que fue asesinada por la Guardia. Sí, fue asesinada por la Guardia. Para ellas en este día, en este 10º aniversario del tránsito a la inmortalidad de nuestro hermano, el comandante Tomás Borges Martínez. Cuánto lo sentí, lo viví ahora viendo el programa, escuchándolo ahí, me detuve a ver todo el programa. Ahí Tomás hablando con toda su energía, con toda esa fuerza, porque realmente Tomás es un ser extraordinario, tan extraordinario, donde es difícil hacer ahí comparaciones, como Carlos, porque Tomás era mayor que Carlos, mayor de edad, y a Tomás ya era perseguido por la Guardia cuando Rigoberto ejecuta al tirano. Y como Tomás ya era perseguido por la Guardia, lo capturan. Y Carlos quedó un estudiante allá en Matagalpa,
ya con el sentimiento revolucionario también, anduvo dando la lucha por la libertad de Tomás. Tomás, Carlos, Silvio, todos los compañeros fundadores del Frente Sandinista. Y saludar pues a todos los trabajadores nicaragüenses que pasen bien con la familia este 1 de mayo, deseándoles siempre, con el mayor cariño, deseándoles que en la medida que el país en estas condiciones adversas logra mantenerse y logra desarrollar programas en beneficio de los trabajadores, que esto ellos con todo derecho lo sigan recibiendo. Y nosotros estamos comprometidos a seguir garantizando esos derechos de los trabajadores. Desde la salud, que es un derecho elemental, la educación, el trabajo. Es decir, multiplicar esfuerzos en estos tiempos que son de enormes desafíos. Y veo aquí una nutrida representación de jóvenes sandinistas. Y aquí en la primera fila está, bueno, ahí en la primera fila, allí y aquí estamos los veteranos sandinistas. Y ustedes saben, muchachos, ustedes saben, en sus manos va quedando ya la bandera de la patria, la bandera de la soberanía, la bandera del pueblo trabajador, de las familias trabajadoras, de los campesinos, de los productores. En sus manos va quedando esta bandera. Poco a poco ustedes la van tomando. Y esto es un tránsito, sí, donde tiene que haber armonía y no confrontación. El relevo va llegando en armonía, se va dando en armonía y no en confrontación, porque el que alimenta la confrontación entonces atenta contra la unidad de la familia sandinista y de la familia nicaragüense y de la patria. Así es que, queridos jóvenes aquí presentes y queridos jóvenes que nos escuchan y nos ven por la televisión, ya saben, ese es el reto que tenemos, caminar juntos, desde los niños, los jóvenes, los de mediana edad, los de tercera edad, los de cuarta edad, todos juntos caminando hacia nuevas victorias. Que vive el Día de los Trabajadores. Que vive el 1 de mayo. Sandino vive. Patria libre. Que viva la paz. Que viva la paz. Que viva la paz.